¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Vamos a dar continuidad a la lectura de este primer libro de Samuel. Y bueno, nos quedamos ayer en que Jonathan y David hicieron un acuerdo. David le pidió a Jonathan que lo ayudara a saber si el rey Saúl lo odiaba y quería matarlo. Y bueno, le pidió que le diera una señal lanzando unas flechas y David estaría escondido en el bosque. Y vamos a ver lo que sucedió leyendo del versículo 35 al 42. Al día siguiente, Jonathan salió al campo en compañía de un muchacho y se dirigió al lugar que le había dicho a David. Al llegar a ese lugar, le ordenó al muchacho: ve a recoger las flechas que voy a disparar. Mientras el muchacho corría a buscar una de las flechas, Jonathan disparó otra, la cual cayó más allá de donde estaba el muchacho. Jonathan le gritó: corre, no te detengas, que más allá hay otra flecha. Esto es lo que habían acordado con David para saber si David tenía que huir. Sin sospechar nada, el muchacho fue y recogió las flechas de Jonathan, pues solo David y él sabían lo que eso quería decir. Luego Jonathan le dio sus armas al muchacho y le ordenó: llévatelas a la casa. Cuando el muchacho se fue, David salió de su escondite y, de cara al suelo, en señal de respeto, se inclinó 3 veces delante de Jonathan. Luego se abrazaron y lloraron mucho, aunque David lloraba más. Entonces Jonathan le dijo a David: vete en paz, tú y yo hemos jurado por Dios que siempre seremos buenos amigos. Que Dios nos ayude y que ayude a nuestras familias a cumplir este juramento. Dicho esto, Jonathan regresó a la ciudad. Bueno, pues ambos lloraron. David lloró más, y vaya que si no tenía motivos David para llorar, pues era perseguido por el hombre más poderoso de Israel, el rey. Lo odiaba, lo quería matar, lo envidiaba. Y pues bueno, imagínense cómo se sentiría David en este momento. Pero afortunadamente David tenía un pacto con Jonathan, un juramento. ¿Qué es un juramento? En el Antiguo Testamento se ponía a Dios, se invocaba el nombre de Dios como garantía de que se iba a cumplir aquello que se había jurado. Y en este caso, pues se habían jurado amistad. Eh, ¿Por qué se ponía el nombre de Dios? Recordemos que dice Pablo en 1 Corintios 13:13, que hay 3 cosas que permanecen siempre. El primero es la confianza en Dios, y que nosotros sabemos, y ya lo hemos visto en este primer libro de Samuel, como tanto Jonathan como David tienen plena confianza en Dios. Con esa plena confianza en Dios fue que Jonathan derrotó a la guardia de los filisteos acompañado solamente de su paje de armas, y que David derrotó a Goliat. La otra es la seguridad de que Dios cumplirá su palabra. Y la tercera y la más importante que nos dice Pablo es el amor. Es el amor de Dios por el cual podemos confiar en que Dios cumple su palabra y confiar plenamente en Él. Fue por ese amor que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque su Hijo, nos lo dice el libro de Juan, pues no vino a condenarnos, sino a salvarnos. Nos dice en la carta a Gálatas que el amor a los Gálatas, que el Espíritu Santo es el que pone en nuestro corazón a amar a las personas. Y en este caso, ¿qué nos dice el libro de Samuel sobre Jonathan? Que amaba a David como a sí mismo. ¿Qué nos mandó el Señor Jesucristo? Amar al prójimo como a nosotros mismos. En Jonathan está reflejado el amor de Dios hacia David, el amor de Dios hacia quien necesita ser salvado, como nosotros. Imagínense qué es lo que hizo que Jonathan cumpliera este acuerdo, este juramento con David. Su padre Saúl había jurado ya varias veces que no iba a hacer nada contra David, y sin embargo, cada que lo veía le lanzaba su lanza, ¿no? Tratando de atravesarlo. Y esto
pues me recuerda, hermanos, cuántas veces nosotros, al ver reflejado el amor de Dios en una persona, le aventamos nuestra lanza tratando de atravesarlos, sobre todo cuando no conocemos de Dios y no queremos saber nada de Dios y queremos ser nuestro propio rey y obedecer a nuestros propios deseos. Bueno, pues reaccionamos a veces de manera iracunda cuando se nos habla de Dios y cuando Dios nos invita a venir a Él, a arrepentirnos y a conocer de su gracia y de su salvación. Este amor de Dios, la máxima expresión del amor de Dios, pues es el Señor Jesucristo quien vino y murió en la cruz para que nosotros fuéramos salvados, para que nosotros tuviéramos vida eterna en Él. Esa es la máxima expresión del amor de Dios hacia nosotros. Y bueno, aquí lo vemos reflejado en Jonathan. Yo les decía en una anterior lectura que no perdiéramos de vista a Jonathan. La importancia de este personaje es precisamente esa, cómo el amor de Dios se refleja hacia su ungido que debe ser salvado en la persona del hijo del hombre que precisamente busca matarlo, ¿no? Y este tipo de situaciones pues vamos a encontrar siempre. Que siempre ante una persona que nos odia, que quiere terminar con nosotros, que nos quiere hacer daño, siempre Dios pone en los corazones de otras personas el rescatarnos, el ayudarnos y sobre todo el mostrarnos el gran amor de Dios. Acompáñenme a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos las gracias por este momento en que podemos estar contigo, Señor. Gracias porque tú te manifiestas con tu gran amor, mi Dios. Aunque haya personas que quieran acabar con nosotros, que quieran hacernos daño, tú siempre pones en el corazón de otras personas el ayudarnos, Señor, y siempre nos muestras la salida. Te damos las gracias y ponemos, mi Dios, en este día todas nuestras actividades en tus manos. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Por hoy es todo, amigos. Tengan un bendecido día.